Corría el año 1888. El mundo al completo estaba cambiando a una velocidad jamás vista, fruto de la imparable revolución industrial, y uno de esos cambios tendría lugar en el deprimido barrio londinense de Whitechapel, de entre cuyas sombras emergería una figura que en una de sus cartas a la policía decidió llamarse a sí mismo Jack the Ripper, Jack el Destripador, un siniestro enigma que hoy, 132 años después, sigue despertando fascinación y que se ha convertido en el modelo de eso que hoy en día hemos dado en llamar asesino en serie. Modelo no solo por su violencia y salvajismo, sino también modelo por su necesidad de exhibición ante los medios. Canónicamente, su trabajo fue breve, de agosto a noviembre de ese año, con el asesinato de Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Pero otros investigadores sostienen que a esos nombres deben de añadirse los de Martha Tambran y Emma Elizabeth Smith, asesinadas en abril de ese mismo año. Otros, por el contrario, sostienen que Jack no se detuvo en el invierno de 1888, sino que continuó con su funesta actividad hasta por lo menos 1891, pudiendo llegar a hablarse de hasta 11 víctimas, si no más. Los inspectores Frederick Aberline, Henry Moore, Walter Andrews y el líder vecinal Lax llegaron a investigar a más de 100 sospechosos, detener a otros tantos e interrogar a muchos más, en una época en que la policía, compuesta mayormente por rufianes a los que se les pagaba un sueldo para que así no delinquiesen, no solo carecía de medios, sino también de conocimientos. La lista de sospechosos y teorías sobre quién era Jack el Destripador es casi interminable y bastante bien conocida. Solo queremos con esta introducción preparar al espectador para saber que, en 1895, 4 años más tarde de los últimos crímenes teóricamente achacados a Jack y 7 años después del final del trimestre sangriento de Londres, en España, y concretamente en Asturias, otro destripador comenzó sus andanzas. Esa es la historia que vamos a conocer hoy, una historia a la que accedí por accidente, a la que llegué pasando las páginas de los ajados periódicos de una hemeroteca. Hoy vamos a hablar del Jack el Destripador español, que sembró el terror en los valles mineros de Asturias a finales del siglo XIX. Efectivamente, estaba buceando en las hemerotecas buscando historias olvidadas e historias insólitas cuando de pronto surgió ante mí un titular que no pude dejar pasar. Un Jack el Destripador español. Es más, un Jack el Destripador asturiano que había actuado en las zonas de Pola de Lena y en las zonas de Riosa. Ante mí tenía la historia que andaba buscando. Una historia de la que apenas quedan recuerdos, lo consignado en la prensa de la época y lo recordado por algunos ancianos que rememoran que alguna vez alguien les contó algo. Una historia bajo la que se ocultan unos nombres de los que ya nadie se acuerda. Manuela Pando, Josefa García, Catalina García, Casimira Iglesias, Masi Masariego y el niño Francisco García. Todos ellos posibles víctimas que tuvieron la suerte de no acabar como la joven pastora Rosa Fernández. Todos ellos, el 30 de marzo de 1895, se toparon con un personaje siniestro vestido con un traje gris, una boina y un extraño paraguas azul que tenía un extraño objetivo en su vida: cortarles la cabeza. Unos momentos antes, unas horas antes, había atacado a una anciana en la aldea de Reconcos, a Manuela Torres, que logró librarse por la intervención de un vecino. El asesino huyó esgrimiendo una navaja, una botella y una pistola. Su siguiente parada fue ni más ni menos que el bar del pueblo de Muñón, donde, haciéndose notar ante todos los vecinos, preguntó cómo se llegaba a Riosa. Abandonando el bar, tomó el camino del Alto La Segá, en el Cordal, una zona hoy muy conocida por los ciclistas. Allí se encontró con Rosa Fernández, una pastora de 23 años, a la que atacó salvajemente. Esa noche, lógicamente, Rosa no volvió a casa, pero sí lo hicieron sus ovejas, acostumbradas a seguir siempre el mismo camino. Tanto la madre como el hermano de Rosa comenzaron a preocuparse. Siempre había sido una chica muy responsable. Cuando llegaron al lugar, se encontraron algo terrible. El cuerpo de Rosa yacía en el suelo.
con la cabeza apenas unida al tronco por un trozo de carne y totalmente cubierta de sangre. La policía encontró algo todavía peor. A las puñaladas se les unía la violación y la mutilación. El asesino se había llevado parte de los órganos sexuales. Las primeras pesquisas se centraron en un vecino de la zona, un viejo conocido, Demetrio Sánchez Villoria, alias El Bota, que en la década anterior había matado a hachazos a su hermana y había intentado hacer lo mismo con su cuñado y su suegro, pero él no podía ser. Estaba en el penal de Ceuta, cumpliendo una cadena perpetua tras haberle sido conmutada la pena de muerte. Las descripciones de los vecinos y de las otras víctimas llevaron a las autoridades por un camino correcto. Sería en Tanes, concejo de Caso, donde el criminal, que trataba desesperadamente de conseguir un pasaje hacia América, fue arrestado. Se trataba de Francisco Martínez Incógnito, de 40 años y conocido como el Bota o el Mortera, un minero de Turón, aunque natural de Muriellos, que había servido de guardia civil en Cuba, cuerpo del que había sido expulsado por un delito de hurto. Entre el escándalo social y algún intento de linchamiento, se le ingresó primero en la prisión de Sama y posteriormente en la cárcel Fortaleza de Oviedo, donde fue reconocido por varios testigos. Su defensa cayó en el afamado abogado Juan Uría y Uría. Por desgracia, Francisco Martínez no tuvo que enfrentarse nunca al tribunal, ni mucho menos cumplir su pena. El 8 de enero de 1896 fallecía en el Hospital Provincial de Oviedo. Su crimen había sembrado el pánico en la montaña central, un crimen salvaje del que, como de otros muchos, nadie se acuerda. Un crimen del que a día de hoy solo da fe una cruz grabada en un árbol, en el lugar exacto donde perdió la vida Rosa Fernández. Y esa es, amigos, la historia que hoy quería compartir con vosotros. La historia del Jack el Destripador asturiano. Una historia que forma parte de esta Asturias desvelada que poco a poco vamos descubriendo. Y en la que la próxima semana, si lo tenéis a bien, os esperaré con otra historia también insólita, con otra historia también grotesca.